Hola, ¿qué tal? Soy Judith de Gos y en el vídeo de hoy os hablaremos sobre la esterilización. Preguntas frecuentes que soléis hacer cuando pensáis en esterilizar o es el caso de que hay que esterilizar. Así que hemos traído a nuestro veterinario Albert para que nos dé ciertos consejos y poder responder algunas preguntas. Aquí tenemos al veterinario de nuestro centro, se llama Albert, lleva más de 8 años con nosotros y bueno, le dejo a él que se presente un poquito. Hola, buenos días, me llamo Albert, soy el veterinario del centro Terra Mascotas y hoy vamos a hablar un poco de la esterilización. Pequeñas dudas, problemas frecuentes que pueden aparecer o bueno, cosas que a cualquier persona que tenga un perrito puede llegarle a preocupar. Una de las preguntas más frecuentes quizás es ¿por qué debo esterilizar a mi animal de compañía? A ver, la esterilización en sí no es una obligación, es una recomendación. En la mayoría de los casos, un paciente esterilizado no presenta ningún cambio, ni comportamental ni físico. Pero sí que es cierto que hay estudios que avalan el hecho que una esterilización temprana puede evitar a la larga que se presenten enfermedades de origen tumoral, problemas conductuales. Bueno, no hay un estudio 100% certero en ese sentido, pero sí que los retrospectivos siempre nos han dicho que los tumores de mama están muy relacionados con las hormonas. Al carecer de estas hormonas, la probabilidad de padecer ese tumor es mucho menor. Vale. Esa es de las principales. Sí que es cierto que por otro lado hay pacientes que pueden llegar a predisponer a presentar una enfermedad endocrina como podría ser el hipotiroidismo. La cantidad de pacientes que van a ahorrarse llegar a presentar un tumor comparado con los que podrían llegar a presentar un problema endocrino compensa de sobras el hecho de esterilizar o no esterilizar. Vale, una de las dudas que también suelen tener o solemos tener es ¿a qué edad es aconsejable la esterilización? Eso depende mucho del tipo de paciente, del sexo y de si va a ser un paciente de crecimiento grande o pequeño. Pacientes pequeños se pueden esterilizar sobre los 5 o 6 meses. Que se puedan esterilizar a esta edad no quiere decir que se deba esterilizar. Realmente a los 5 o 6 meses el crecimiento aún tiene un recorrido y el riesgo de que presente el primer celo, que es lo típico que nos pregunta un propietario, ¿cuándo va a tener el primer celo? ¿Debo hacerlo antes? ¿Debo hacerlo después? Sobre el papel se debería hacer antes del primer celo, pero no hay manera de saber cuándo va a ser ese primer celo a no ser que se hagan citologías vaginales seriadas o test hormonales. No es habitual hacerlo, con lo cual lo más probable es que tenga el primer celo y a posteriori se esterilice. Dicho esto, el paciente de crecimiento, de gran crecimiento, los últimos estudios dicen que una esterilización temprana puede condicionar al crecimiento, pero a la inversa de lo que se pensaba, no que se acorte el crecimiento, sino que se agrande ese crecimiento. Que tarde más tiempo. No, que los huesos como el húmero o el fémur se hagan más largos de lo que deberían ser y con lo cual puede conllevar o puede predisponer a problemas articulares, displasias de cadera, displasias de codo. Idealmente un paciente de gran desenvolupamiento muscular o estructural debería esterilizarse sobre los 10, 12, 14 meses. Vale. Las gatas van un poco al margen. Las gatas son animales que presentan el celo de una manera mucho más exagerada que una hembra de perro. Sí. Y las gatas pueden ser un poco más molestas. En ese sentido, esterilizarlas a veces se hace en el mismo momento en que empiezan a presentar el celo. Sí que es cierto que tienen ciclos un poco más activos, menos activos, intentar coordinarlo con el ciclo menos activo, pero en el mismo margen de meses, entre 6, 8, 9, 10 meses. Vale, y el carácter, el tema del carácter, preocupante, cambian el carácter, se vuelven más dóciles, menos dóciles, ¿por dónde suele ir? El tema del carácter, un paciente es macho, o es hembra, o es Toby, o es Chana el día que nació. Ese carácter se condiciona con el comportamiento y el entorno. Y dentro de lo que es el entorno también hay los condicionantes endógenos, las hormonas. Si nosotros lo tratamos igual antes y después de la esterilización, difícilmente ese paciente va a pasar de ser un animal que juega y está contento a estar deprimido, a un lado que no quiere jugar o que no quiere salir. En cualquier caso, es normal que parte del fuero interno, de las ganas de hacer cosas o parte del comportamiento que tenía ese paciente antes de esterilizar, sobre todo los machos, el marcaje, ese punto bravucón entre machos que pueden tener unos, queda atenuado. Pero a veces eso es algo deseable. Yo quiero que mi compañero cuando salga a pasear esté tranquilo, que no busque
pequeñas rencillas entre los machos, que no marque tanto. Eso es lo que se consigue en algunos casos. Por otro lado, hay pacientes que no cambian en lo más mínimo su comportamiento. Incluso algunos machos son capaces de eyacular aún esterilizados, porque el condicionamiento neurológico derivado del estímulo hormonal ha hecho que él se comporte como un macho y con ello repite lo que le genera placer, y el generar placer puede acabar o puede culminar con una incluso eyaculación inmonta. Pero la territorialidad que puedan tener con otros machos o las rencillas, en principio... Mejora, pero siempre hay exponentes que pueden comportarse exactamente igual. Es algo que podemos utilizar para hacer que él conviva en un entorno más tranquilo. Él tiene una necesidad, un deseo, y nosotros se lo privamos. ¿Qué sentido tiene que, pudiendo hacer algo como una esterilización que a él no le va a comportar mayor riesgo que una anestesia controlada, lo dejemos y que se comporte, o que incluso llegue a un punto de vicio o un problema en el paseo? Si podemos o tenemos esa opción, creo que es interesante como mínimo valorarla. Yo también lo pienso. ¿Qué pasos hay que seguir una vez decidimos que queremos esterilizar a nuestra mascota? El primer paso es un buen chequeo. Las visitas del veterinario, las regulares, las habituales, las de rutina, las vacunas, revisiones, incluyen no el mero hecho de inyectar un producto, sino cerciorarnos de que ese paciente no tiene patologías. Y en una anestesia es importantísimo ser consciente de si hay un problema cardíaco, respiratorio, orgánico más general, o se debe tener en cuenta incluso en pacientes un poco ya más mayores que se decide esterilizar en un futuro, problemas incluso de cadera en la posición que ocuparán encima de la mesa de quirófano. De ahí una buena visita preoperatoria con una anamnesis, que es una historia lo más acurada posible por parte del propietario y que a nosotros nos facilite el trabajo desde lo que es enfermedades a conducta. No es lo mismo un paciente con mucho miedo a un paciente que le da igual que se quede estando en la clínica 2 horas, 3 horas, o un paciente que está muy unido a su propietario, que se debe o se aconseja sedarlo junto a él y que se despierte con el mínimo tiempo sin su propietario al lado. Eso nos permite garantizar o como mínimo minimizar los riesgos y dar cierta tranquilidad, aun y ser una anestesia, al propietario. Una vez analizado todo lo que es el contexto, debemos saber realmente si hay alguna enfermedad, algún problema orgánico, y ahí es donde empiezan las analíticas. Una analítica preoperatoria nos dice cómo está de glóbulos rojos, glóbulos blancos, cómo funciona el riñón, el hígado, y un electrocardiograma, para saber que es cierto que un electrocardiograma es una prueba que se hace en un tiempo muy corto, pero que cuando hay una patología suficientemente importante ya puede empezar a darnos algún indicio de problema. Si todo es normal, se intenta hacer el preoperatorio días antes de la cirugía, para coordinarlo bien y si hay algún incidente poderlo corregir. Dicho eso, se organiza el día de la cirugía y se empieza el protocolo preanestésico, que incluye una premedicación donde el paciente se relaja y permite un mejor manejo. Normalmente aquí está el propietario con el mal. Intentamos que sí sea. En nuestro centro la idea es hacer 1 o 2 cirugías al día como mucho. Hay menos revuelo, menos movimiento, menos gritos, menos ruido, y el paciente se relaja mucho más y entra en un plano anestésico mucho más suave. Una vez hecho el preoperatorio, la premedicación, empieza lo que es la cirugía en sí. En esa cirugía nosotros ponemos una vía al paciente, depilamos, higienizamos toda la zona que se va a operar, ya sea el abdomen en el caso de las hembras o la zona genital, testículos en el caso de los machos. La cirugía en sí, técnicamente, si bien de rutina, es más compleja en las hembras que en los machos. En los machos se hace un corte, en el caso de los gatos en el escroto, en el caso de los machos preescrotal, que quiere decir que los testículos se desplazan cerca del pene y cortamos encima de la piel, que es mucho menos dolorosa que no directamente del escroto. En los gatos técnicamente eso no se puede hacer, pero eso vamos directamente en el escroto. Se ligan conductos, vasos, y se cierra
por capas para minimizar el riesgo de hernias. Y en las hembras se abre por la línea media, y en la línea media tenemos la línea alba, que es una zona fibrosa, menos dolorosa, que genera menos hematomas. El corte en una hembra de un tamaño de unos 30 kilos no supera los 3 centímetros o 4 centímetros como mucho, más pequeñitas, aún más pequeño. Y los puntos intentamos que sean puntos intradérmicos, con lo cual el paciente en el momento de irse para casa puede tener un punto o ninguno, o quizá 2 o 3 si son pacientes muy movidos y vale la pena tener controlada la zona, pero no es más que esto. En las hembras se ligan ovarios y se quita ovario y todo lo que es matriz hasta el cuello de la matriz. En ese cuello nosotros posicionamos una membrana que se llama el epiplón. Posicionar esa membrana evita que el cuello de la matriz se pueda adherir a la pared abdominal, se pueda adherir a la vejiga y que tengan en un futuro problemas de incontinencia urinaria. Vale, y una vez hecha la esterilización, en casa, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, evitar, cómo tenemos que actuar? Lo primero es tener presente que nuestro paciente ha pasado por una cirugía. Eso implica que se debe recuperar de manera tranquila y sosegada. Los paseos deben estar, debe haber esa rutina, pero la actividad intensa se debe evitar durante la primera semana, 10 días. En machos se puede acortar un poquitín, pero en hembras es importante, porque al fin y al cabo hemos cortado la línea abdominal y en esa zona puede haber cierta tensión, inflamación. Es importante también que ni se laman, ni se chupan, ni se toquen esa zona. Hay paciente que es muy tranquilo y no es ni tan siquiera consciente de que haya habido algún tipo de intervención y hacen una vida totalmente normal. Otros pacientes en el mismo centro ya nos están diciendo que se van a tocar la herida. Esos pacientes es importante valorar la posibilidad de colocar un collar isabelino a otro tipo de dispositivos, como podrían ser una especie de collares en forma de... Como neumático. Sí, tipo neumático, que evitan que giren la cabeza hasta poder acceder a la zona de la cirugía. Nosotros intentamos hacer 2 controles, uno a los 5 días, que nos confirme que todo sigue el proceso normal y corriente de la cicatrización, que el propietario no tiene dudas, que la herida tiene buen aspecto, y el siguiente a los 10 días, que en el caso de tener que quitar puntos, se quitarían entonces. ¿Y el tema de curas? ¿Tienen que hacer algún tipo de cura especial? Sí, algo muy básico. Y en los machos de gato suelen ceder poco la posibilidad de acceder a la zona de la cirugía, pero si se pudiera, unos pequeños toques con betadine, topionic son suficientes, lo mismo que en hembras o en machos de perro. A veces algunos de ellos puede haber algún pequeño hematoma alrededor de la herida. Si fuera un poco generoso se puede colocar un poco de trombocit, pero realmente ese hematoma desaparece en cuestión de pocos días. Pues muchas gracias, Albert, por la explicación que nos has dado hoy. Espero que haya aclarado muchas de vuestras dudas y nos vemos después. Nos vemos después. Muchas gracias a ti, Judy. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete, síguenos en nuestro canal y por aquí abajo os dejará un enlace donde podréis ver la esterilización de 2 gatas hechas en nuestro centro. ¿Alguna duda que queréis que os contestemos? Nos la dejáis en los comentarios y en la mayor brevedad posible os la contestamos. Y nos vemos en el próximo vídeo.